Primero, en nombre de la Unidad de Posgrado y Formación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, les damos la más cordial bienvenida a estas sesiones de webinar organizadas por la Unidad de Posgrado. Y en esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Guillermo Duranto, impacto de la pandemia COVID-19 en la economía peruana, ¿no? Antes de presentar al doctor, quiero sí dar algunas indicaciones acerca de cómo se va a desarrollar este webinar, ¿no? Lo primero es, inicia el doctor Duranto más o menos unos 45 o 50 minutos de sesión. Luego de eso vamos a pasar a unos 10 o 15 minutos de preguntas, ¿no? Hay una opción dentro del webinar que es preguntas y respuestas. Por favor, todas sus preguntas las van a escribir a través de este chat de preguntas y respuestas. Entonces, damos inicio a el webinar. Voy a presentar al doctor Duranto. El doctor Guillermo Duranto. Hola, Sergio. Hola. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. Voy a proceder a presentarte el doctor Guillermo Duranto. Es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por el Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, España. Tiene un diploma de especialista en Gestión Pública descentralizada por la Escuela de Posgrado Pro Gobernabilidad, Servir, de la Universidad Continental de Perú, ¿no? Tiene una especialización en Evaluación Económica y Social de Proyectos por la Facultad de Economía BIT, CAF, de la Universidad de los Andes, Colombia. Además, cuenta con un curso en gestión de procesos para la toma de decisiones con sentido de urgencia en la administración pública por la Escuela Nacional de Administración Pública Perú. Es magíster en administración por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados ESAN y economista por la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Además, entre sus funciones profesionales en el área pública como también privada, se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi Piura. Asimismo, en el gobierno regional de Piura laboró como gerente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y como director ejecutivo del Centro Regional de Planeamiento Estratégico, CEPLAR, ¿no? Actualmente es miembro del Directorio de Inversiones Dorado SAC y en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es profesor ordinario principal de pregrado y docente de Economía del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, PAT. Además, se ha desempeñado como director del programa académico de economía y como director del Centro de Investigación Económica de esta casa de estudios. Sin más preámbulo, dejamos con ustedes al doctor Guillermo Duranto para iniciar nuestro webinar de esta noche. Ok, muchas gracias, Sergio. Buenas noches, amigos, amigas, todos. Gracias por estar aquí reunidos virtualmente en esta situación muy especial en la que nos encontramos ahora, en la que roguemos a Dios podamos salir rápido de la misma. Nos reúne ahora poder conversar algo sobre cómo está la situación económica del país debido a esta pandemia, algo inesperado para nosotros. Este año se venía muy bien para Perú, en términos generales, en términos económicos, pero esta pandemia ha parado prácticamente al país, ha parado al mundo en general, ¿no? Yo tengo una presentación en la que tengo algunos puntos, lo voy a exponer y luego vamos a conversar un poco más sobre el tema. Sergio, ¿se ve ahí la pantalla ya? Sí, Guillermo, se ve muy bien la pantalla. Perfecto. Entonces, el título del seminario de hoy día es Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía peruana. Vamos a hablar un poco de la situación económica anterior a la pandemia, cómo está la situación económica actual, las medidas económicas dispuestas por el gobierno y posibles problemas futuros. Un poco esa es la secuencia. Voy a tratar de cumplir con el horario que me han dado. Primero, nuestra economía iba más o menos bien, ¿no? Hay muchos indicadores que nos podrían mostrar cómo está una economía. Voy a poner algunos vinculados al tema de lo que está más o menos siendo más perjudicado, ¿no? Por ejemplo,
El flujo de turistas internacionales en Perú desde el 2009 hasta el año pasado había aumentado de manera muy importante, significativa, ¿no? Habíamos pasado de tener 2 millones de turistas en el 2009 a tener casi el doble en estos últimos años, ¿no? Esto ha permitido desarrollar toda una industria alrededor del turismo que ha beneficiado a miles y millones de personas, ¿no? Los ingresos por divisa de turismo habían pasado de... también habían, como ustedes pueden ver ahí, habían crecido de manera muy importante, ¿no? Hasta llegar a unas cifras de divisas muy importantes para el país, ¿no? Luego tenemos las exportaciones del sector agropecuario, también iban muy bien. Habíamos pasado de 5.000 millones a 7.000 millones de exportaciones agropecuarias, sobre todo el boom había estado vinculado más al tema de agroindustrial. Y el balance del Fondo de Estabilización Fiscal, que es un tema del que se habla mucho ahora, porque nos permite tener los ahorros suficientes para enfrentar la situación. Este es un tema en el que Perú ha hecho muy bien la tarea, como decimos los economistas. Se ha estado guardando en épocas de auge un dinero en el Estado para justamente afrontar estas situaciones. Lo curioso, al revisar las cifras, me encontré con que es cierto, tenemos un fondo de estabilización fiscal de casi 5.000 millones de dólares, pero lo que no me había percatado es que habíamos tenido mucho más antes. O sea, hemos ido bajando en este fondo. Es cierto que lo tenemos, otros países ni siquiera lo tienen, pero en los últimos años había caído un poco. Pero de todas maneras tenemos este fondo de 5.500 millones de dólares. Otro tema importante que nos sirve ahora es que la deuda pública del PBI, con respecto al PBI, en el Perú es 25.15%, ¿no? Cifra de este año, de ahora, de hace un mes. Entonces, Argentina tiene una deuda pública de 86%, Chile 25%, casi como nosotros, Estados Unidos 104%, Italia 134%, España 95.5%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que indica, qué es lo que nos indica esto? Nos indica que podemos endeudarnos un poco más con respecto a nuestro PBI para poder afrontar esta situación. Hace unos años había incrementado el déficit fiscal en el país y esto fue como una alerta para comenzar a cerrar un poco el déficit y nos endeudamos un poco menos en los últimos años. Esto ha permitido que la deuda no llegue al 30%, que era una cifra tope, digamos. Los fondos de inversión, cuando un país supera el 30% del porcentaje de deuda con respecto al PBI, le bajan generalmente la categoría, ¿no? Y en el caso de Perú, estábamos en 28, casi llegando a 28, luego nos hemos vuelto a contener en el tema del déficit fiscal y hemos bajado la deuda a 25.15, manteniéndonos con los buenos niveles de riesgo que tienen las calificadoras, ¿no? Para Perú. En cuanto a las reservas internacionales, también podemos ver que tenemos una buena cantidad, 30.000, esto es en porcentaje, perdón, con respecto al PBI, tenemos 30.53, las reservas deben andar por algo de 60.000 millones de dólares en el país, ¿no? Que son el 30.53% del PBI. Tenemos más en porcentaje que Brasil, que Chile, que Argentina, que Colombia, y esto nos permite una fortaleza a nivel macroeconómico importante. ¿Por qué he querido comenzar esta conversación con estos datos? Es para graficar que Perú ha hecho bien las políticas macroeconómicas en los últimos gobiernos. Creo que todos somos conscientes de eso, al margen de las diferencias políticas que se puedan tener con cualquiera de los gobernantes que han estado en los últimos años. En el plano económico se han mantenido ciertas políticas de estabilidad, sobre todo en precios, en tasa de interés, en déficit fiscal, en ahorro fiscal, que han permitido tener esos indicadores para poder enfrentar una situación complicada como la de ahora en mejores condiciones que otros países. Pero
La pandemia del COVID-19 ha generado una crisis económica mundial. Veamos algunas cifras de esta crisis tremenda. Han caído los precios de los principales commodities. Los commodities son los productos que se transan en las bolsas de valores internacionales y son una referencia para ver cómo va la economía mundial, ¿no? El cobre, por ejemplo, que es un producto que nosotros exportamos, ha caído. Ahí ven las cifras de marzo, y luego, primero las de febrero, luego marzo, en la que más o menos caía, pero lentamente, y luego la caída brusca ahora en marzo, mediados de marzo, ¿no? Cuando ya se desató un poco más el tema de la pandemia, sobre todo en Italia, en China, ¿no? Esto entonces ha llevado el precio del cobre a $2.1897 por libra, con valores de hace 2 días, creo que me parece que es esto. Igual el petróleo ha caído de precio, ha tenido una caída bastante importante, está en $28.71 por barril. Esto afecta sobre todo a los países productores de petróleo, que ven mermados sus ingresos de manera significativa. El cobre nos afecta a nosotros, que somos productores y exportadores de cobre. El oro, por ejemplo, cayó a mediados de marzo, como todos los productos commodities. Sin embargo, está recuperando. Comencé a investigar el tema de por qué se está recuperando el tema del oro y me encontré con la sorpresa de que el oro está recuperando porque muchos bancos centrales están comprando oro. Entonces, ¿y por qué compran oro? Porque están viendo que Estados Unidos también está en crisis y en lugar de refugiarse en el dólar, que es la moneda en la que nos refugiamos generalmente cuando hay problemas, se están refugiando en el oro. Esto es algo significativo, ¿no? Porque se está cambiando, se podría cambiar eventualmente en esta crisis, en esta megacrisis, se podría pasar nuevamente, cambiar del patrón oro al patrón, perdón, del patrón dólar al patrón oro, ¿no? Esto hay que hacer un seguimiento, a ver cómo va el tema. Y el tipo de cambio en Perú, como ustedes pueden ver, el tipo de cambio en Perú ha tenido un alza, tuvo un alza a comienzo de marzo, pero luego ha comenzado a bajar o a estabilizarse, digamos, nuevamente, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Hace una semana me preguntaron en un periódico qué iba a pasar con el tipo de cambio. Claro, es complicado contestar. Los economistas somos muy propensos a contestar que puede pasar 2 cosas, ¿no? O puede subir o puede bajar. Y con eso salimos del tema. Pero bueno, bromas aparte, lo que comenté es que el BCR iba a intervenir si es que el dólar subía más allá de 3.6, ¿no? Como ustedes pueden ver, el tope fue 3.6 y luego comenzó a bajar. Se ha estabilizado un poco porque la actividad económica no se ha parado a nivel mundial como se pensaba inicialmente, ¿no? Han seguido algunas actividades que le han dado dinamismo a la economía, a ciertos sectores que supuestamente son los ganadores en esta crisis, entre comillas, obviamente, que ya lo veremos al final, que se están moviendo y han permitido que todavía se mantenga, digamos, el tipo de cambio en Perú. Por ejemplo, la agroexportación todavía no se ha parado. Están enviando sus productos y lo están recibiendo en Europa y Estados Unidos. El problema sería en el momento que, ante esta crisis en Europa y Estados Unidos, los consumidores ya comiencen a dejar de consumir en estas zonas y ya dejen de comprar nuestros productos. Ahí va a afectar a nuestras agroexportaciones. Por lo pronto, en la actualidad, no ha ocurrido eso, ¿no? Luego los 2 indicadores de la bolsa, porque un tema preocupante de esta crisis, que se inicia como una crisis sanitaria, luego impacta el sector de los commodities y luego está impactando el sector real de la economía, es que también impacta el sector financiero, que ahí sí provocaría una mayor crisis. Antes, la crisis 2008 que hemos tenido a nivel mundial y la crisis 2007 han sido crisis financieras, con origen financiero, que luego se trasladó al sector real. Ahora estamos viendo una cosa diferente, y el gran problema es que comienza una crisis financiera que tiene efectos muy perniciosos sobre el resto de la economía. El indicador Dow Jones, por ejemplo, industrial de Estados Unidos ha caído fuertemente. El índice FTSE de Europa ha caído también fuertemente, igual el Nikkei, que es el que se usa en Asia generalmente, que es el japonés.
han caído, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, hay una situación económica peruana que estaba bien. Bueno, no he visto la situación económica mundial, no la he pasado, pero también estaba más o menos bien. Pero luego de esta pandemia, ya ven los resultados negativos que están en esta economía, en la economía en general actualmente, ¿no? Las tasas de interés de Estados Unidos, como efecto de esta, como reacción, perdón, a esta crisis, se ha reducido. Ustedes saben, bueno, por teoría económica se sabe que cuando hay una crisis económica, una paralización de la actividad económica, una de las medidas que se pueden tomar, o que se toman generalmente, es bajar tasa de interés para reactivar la economía, a través de la facilidad para que la gente obtenga créditos, en fin. Hay varios mecanismos a través de los cuales se transmite esta baja tasa de interés hacia una reactivación de la economía, ¿no? Entonces, Estados Unidos ya bajó la tasa de interés. La Fed, que es la Reserva Federal Americana, que es el equivalente al Banco Central nuestro, ya ha bajado la tasa de interés. Y luego tenemos que en el caso de Perú, también se ha bajado la tasa de referencia, ¿no? Que estaba en 2,25, se ha bajado a 1,25, ahora en marzo. Esto evidentemente es una medida bastante fuerte, digamos. No es usual que el Banco Central en Perú lo haga de esta forma, pero la situación lo amerita. Veo que me están levantando la mano. Me van a disculpar, no voy a poder dar la palabra mientras estoy exponiendo. Anoten un poco sus preguntas o comentarios que tengan para hacerlo un poco al final, porque tengo un tiempo limitado. Estamos tratando, esta es una primera experiencia que estamos teniendo en estas conferencias digitales debido a la situación, y estamos tratando de manejar los tiempos y ver cómo se realizan estas conferencias para luego hacerlo más eficiente, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Veamos un poco el proceso a través de cómo se ha generado el impacto en la economía peruana debido a esta pandemia del COVID-19. Vamos a ir un poco la secuencia. He pensado en una secuencia y la he traducido acá. Vamos a ver. Paso 1. El confinamiento obligatorio y las muertes provocadas por la pandemia reducen el consumo y las inversiones privadas. De hecho, ha existido una reducción en el consumo. Ustedes mismos lo pueden constatar por su propia experiencia. No están consumiendo lo que consumían antes, han dejado de consumir todo lo que es entretenimiento, por ejemplo. Ya no va al cine, no va al restaurante, en fin, una serie de cosas que ha dejado de hacer, ¿no? Entonces, como paso 2, esta reducción en el consumo e inversión privadas provoca una contracción en la economía interna, ¿no? Se pensó que más rápido iba a haber un efecto externo, es decir, por ejemplo, que se iban a parar las exportaciones nuestras, que no nos iban a comprar los italianos, los españoles, que estaban muy mal. Pero como les dije, las últimas noticias, cifras, nos muestran que a pesar que están confinados, igual que nosotros, siguen consumiendo, y sobre todo productos alimentarios. Entonces, los envíos de exportadores nuestros de alimentos han seguido llegando a estos mercados. Entonces, por ahí no se ha generado tanto esta crisis actual en el Perú, sino más está provocándose por la baja en el consumo interno nuestro, ¿no? Sigo leyendo. El paso 2. Esta reducción en el consumo e inversión privada provoca una contracción en la economía interna, sobre todo en los sectores vinculados a servicios y bienes no alimentarios, ¿no? Entretenimiento, uso del automóvil, ¿no? Construcción que se ha parado, todo lo que son bienes de lujo, ¿no? ¿Cuáles son lo que estamos consumiendo actualmente? Bienes alimentarios y bienes de servicio básico, ¿no? Paso 3. El quiebre o paralización de las empresas causa desempleo y una consecuente reducción en el ingreso de los empresarios y consumidores, retroalimentando este proceso negativo. Es decir, una vez que se han parado, por ejemplo, las empresas de entretenimiento, de industrias de bienes no alimentarios, eso está provocando un desempleo. Por lo pronto, en la actualidad, hay como unas vacaciones para los trabajadores, ¿no? Incluso el gobierno, y hay una discusión al respecto,
que había una norma laboral que permitía que las empresas en crisis, la pandemia es una crisis no prevista, podían dejar en stand-by a los trabajadores sin sueldo. Sin embargo, los laboralistas que estaban a favor de esta norma se encuentran con otra norma que dice, a través de un decreto de urgencia actualmente, que solamente se puede dar descanso al trabajador, pero con goce de haber. Entonces, pero lo que se nota ya es que las empresas han dejado de contratar trabajadores, o de estar trabajando con ellos, ¿no? Porque han parado sus empresas. Este desempleo, entonces, a su vez, provoca una reducción de los ingresos y una caída nuevamente en el círculo virtuoso de la economía, ¿no? Que es ingreso-consumo. Paso 4. La caída de las empresas internas afecta al sector financiero a través del corte de pagos de las deudas y comienza a impactar nuestra demanda por importaciones. Al ocurrir lo mismo en el resto del mundo, también tendremos un impacto financiero externo y una caída en la demanda por nuestras exportaciones. Entonces, como podrán ver, aquí hay un círculo ya no virtuoso, sino un círculo vicioso, pernicioso, negativo, digamos, ¿no? El quiebre de las empresas, el hecho de los trabajadores no tener ingresos, va a provocar un colapso en el sistema financiero si las empresas no pueden pagar sus deudas, si no puede pagar el proveedor, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes podrán ver, está el kit del asunto. Es por eso que el Estado ha intervenido en estos dos temas, en tratar de aumentar el ingreso de las personas, proveyéndoles del ahorro que ellos mismos tenían, CTS, AFP, lo que sea, o bonos que se han dado, ¿no? Y tratando además de que las empresas no quiebren, de que no se corte la cadena de pagos, ¿no? Ya vamos a ver luego las medidas que ha tomado el gobierno. Pero yo creo que este resumen de cuál es el proceso del impacto es un buen resumen de cómo está afectando esta pandemia a la economía. Luego en los comentarios podremos escuchar los comentarios de algunos participantes que nos podrán dar otras ideas al respecto de este proceso, ¿no? Casi todos los sectores han caído en el Perú y en Estados Unidos, ¿no? Aquí están los dos cuadros, el de Estados Unidos y el de Perú. El de Estados Unidos, la fuente es Bloomberg, una página web que lo pueden revisar, en la que se pone la cifra de todos los países en el momento, de cómo está el funcionamiento en diferentes indicadores de la economía. Y se puede observar que todo lo que está de rojo en el país de Estados Unidos nos muestra las caídas en todos los sectores, ¿no? Excepto en un sector, que es un sector de consumo, entonces el resto ha caído. En cambio, en Perú vemos que también casi todo está de rojo. Estos son datos, perdón, estos son datos del BCR, del segundo trimestre del 2020. Han caído todos los sectores, excepto el sector hidrocarburos, que ha subido 5%, el sector pesca, que ha crecido 8%, y el sector agropecuario, que ha crecido 2,2%. Este es el crecimiento con respecto al año del segundo trimestre de este año, con respecto al segundo trimestre del año anterior, ¿correcto? En cambio, en el cuadro de Estados Unidos es el cambio en los precios, que es un buen indicador también si un sector crece o no, ¿no? Si los precios son negativos, quiere decir que el sector está mal, ¿no? O sea, si el crecimiento es negativo. En el caso de Perú, la data que tenía sí era más sobre la variación del PBI sectorial. Bueno, con estos datos vemos que el impacto de la pandemia en la economía mundial y peruana, sobre todo, en el caso nuestro, que es lo que nos motiva aquí, es muy fuerte. Miren la caída en hospedaje y restaurante, menos 23,3%. La caída en construcción, menos 26%. Transportes, menos 11%. Comercio, menos 13%. Que son los que más están siendo afectados, ¿no? El sector hospedaje y restaurante está parado, el sector transportes interprovincial y transporte aéreo, por ejemplo, parado,
El sector comercio de bienes suntuarios parado, construcción parada totalmente. Entonces, esto es lo que hay, como dicen, ¿no? Además, el sector financiero, si bien es cierto, continúa funcionando, ya comienza a experimentar cierta volatilidad los mercados financieros de corto plazo y el tipo de cambio en varios países, ¿no? Entonces, yo creo que aquí repetiría lo que dije en la primera columna que escribí sobre cuando comenzó el tema de la pandemia, ¿no? Cuando comenzó esto a fines de febrero en el Perú, me pidieron que escriba un artículo y lo escribí en el diario El Tiempo y puse al final, ¿no?, que las consecuencias todavía no eran muy graves, pero dependía de cuánto duraba esto y que Dios quiera que esto se solucione rápido. Al parecer no fue así, esto no se solucionó rápido y lo que hay que pedir ahora es que se solucione nuevamente lo más pronto posible, ¿no? El tema sanitario, es decir, ¿no? Porque todo está en el aislamiento en el que estamos incurriendo ante esta crisis sanitaria, ¿no? Las proyecciones del PBI para el segundo trimestre de este año nos indican que se caerá en todos los sectores económicos, excepto en los sectores agrícola, pesquero, pecuario, hidrocarburos y no primario vinculado a alimentos y servicios de abastecimiento. Las proyecciones gubernamentales de crecimiento del PBI para este año se han rebajado de 4%, que es lo que habíamos previsto para este año. En el plan multianual del MEF habían puesto que este año crecíamos 4%. Se ha rebajado a 2, lo cual creo que es muy optimista, ¿no? Este año creceremos 0 o negativo, si esto continúa. A propósito, un comentario solamente sobre esto. El Perú, para que crezca y logre entrar como país desarrollado unos años, tendría que crecer todos los años a tasas de 7-8%. El crecimiento que hemos tenido en los últimos años es insuficiente para alcanzar el nivel de un país desarrollado, ¿no? Este año, en condiciones normales, estimamos crecer 4%, y va, al parecer, por la crisis, esto ya no es culpa del gobierno ni de nadie, vamos a crecer 0% si tenemos suerte y negativo, si es que sigue esto, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado peruano ante esta crisis? Bueno, al margen de preferencias políticas, que no es el tema aquí, para nada en esta charla, tenemos que decir que el Estado ha reaccionado muy bien en esta crisis económica, fundamentalmente porque tenía con qué responder, en lo que vimos en la primera parte, ¿no? Tras varios gobiernos en el Perú con una política macroeconómica bastante estable, con un BCR que maneja muy bien la política macroeconómica, hemos tenido las condiciones para afrontar bien. Y se está afrontando con dos políticas, las tradicionales, las que dicen los textos de economía, ¿no? Política fiscal expansiva y política monetaria expansiva. ¿Por qué pongo entre comillas expansiva? Generalmente las políticas expansivas son para aumentar el Producto Bruto Interno. En este caso, lo que estamos haciendo es para contener la caída, para que el Producto Bruto no caiga tanto. Entonces, se está haciendo un aumento del gasto público, se ha comprometido casi el 12% del PBI, es un gasto inusual, nunca visto en el país, para poder afrontar esta contracción que existe y que va a existir en los próximos meses. Se está reduciendo la presión tributaria. La SUNAG ha tomado varias medidas para que las empresas no se ahoguen, ¿no? Y una política monetaria expansiva, que es una reducción de tasa de interés de referencia interbancaria, que es la que maneja el Banco Central. Si el Banco Central baja esta tasa, los bancos comerciales bajan también sus intereses que cobran. Y una reducción de la tasa de encaje, para que también los bancos tengan más liquidez y puedan, al haber más oferta, puede también caer la tasa de interés que cobran a los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de estas políticas? Evitar la caída del consumo privado y evitar el cierre de empresas. Estos dos temas, que son los que mueven la economía. La actividad económica se mueve porque hay consumo, porque existe consumo, y porque las empresas satisfacen ese consumo. Es el círculo virtuoso de la actividad económica. Esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Perú ha comprometido casi 12% de su PBI para este esfuerzo fiscal, este impulso fiscal que está realizando. De ellos, lo que está con amarillo en la columna de Perú, pueden ver, es la garantía con respaldo fiscal
4%, que me parece que aquí está lo que se va a hacer con el BCR, de dar créditos hasta por 30.000 millones de soles. Entonces, con respaldo fiscal, o sea, no es que el MEF va a dar los 30.000 millones, sino que hay un respaldo para garantizar. Hoy día ha salido la ley, creo, o el decreto legislativo 4755, creo que establece que el Estado va a garantizar hasta el 98% de las deudas, ¿no? Para que los usuarios puedan acceder al crédito. Y lo que está con verde es el gasto fiscal efectivo que está realizando el gobierno. Como ustedes podrán ver, nos supera solamente España, Alemania y Estados Unidos, pero a nivel de la región estamos por encima de Brasil y de Chile, ¿no? Muy por encima de China e Italia, ¿no? Con respecto a este esfuerzo fiscal que se está realizando. Un segundo para ver la hora. Vamos todavía a 5:30. ¿Cuáles son las medidas del gobierno? A través del MEF y del BCR está tratando de que no se derrumbe el consumo ni se pare las empresas, que es lo que les comentaba antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que no se derrumbe el consumo, está permitiendo liberar el ahorro privado de la población. Creo que este mes o el mes siguiente, no sé cuándo, no se va a descontar a los trabajadores el pago de las AFPs. Y esto representa 1.100 millones de inyección en la economía. Es decir, la gente, en lugar de que le retengan ese dinero, va a disponer de ese dinero, ¿no? Luego, la posibilidad de que los trabajadores retiren 2.400 de la CTS, que también es otro tipo de ahorro que la gente tiene. En caso se quede sin trabajo, puede ir al banco y retirar su CTS, ¿no? Esto representa unos 4.000 millones de inyección en la economía. Luego, tercero, el financiamiento del 35% del sueldo de trabajadores en planilla que ganen menos de 1.500. La transferencia de 200 millones a las 1.874 municipalidades para que repartan alimentos. La creación de un fondo de apoyo empresarial de 300 millones a través de COFIDE. Cuarto, en línea con esta política de incremento del gasto público, el gobierno suspenderá este año temporalmente la aplicación de las reglas macrofiscales para el sector público no financiero. Es decir, el déficit fiscal será más de 2%. Nosotros, y gracias a eso tenemos estos ahorros fiscales, en la década del 90, me parece, a finales de la década del 90, y al comienzo de la década del 2000, se dio un dispositivo a través del cual el Perú no podía tener un déficit fiscal mayor a 1.5%. Luego se fue relajando un poco, pero creo que no puede llegar a más de 2 o 2.5%. Cuando otros países tienen déficits fiscales de 8, 9, 10%, ¿no? ¿Qué es un déficit fiscal? Es como una casa, como un hogar. Si yo gasto más de lo que tengo de ingreso, estoy en déficit. Y no puedo ahorrar, obviamente, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, ese déficit ha sido bastante manejable y eso ha permitido que, por otro lado, tengamos un colchón, ¿no? Parte del déficit, en el déficit está incluido parte del ahorro que hace el Estado, ¿no es cierto? Y eso ha permitido que tengamos estas cifras que vimos al inicio, ¿no? Tanto una baja deuda pública como un fondo de estabilización fiscal. En adición, el MEF ha dado algunas medidas tributarias a través de la SUNAT. Las voy a leer rápido porque ustedes las conocen mejor que yo. Fraccionamiento y aplazamiento especial de la deuda tributaria, modificación de pago de cuenta del impuesto a la renta, prorrogar por 3 años la recuperación anticipada del IGB, permitir la depreciación acelerada de unas cuentas de activos fijos, otorgar deducciones de las donaciones. El MEF además ha anunciado que va a garantizar el uso de 16.000 millones, perdón, va a usar 16.000 millones, que representa el 85% del Fondo de Estabilización Fiscal. Como ustedes vieron, el fondo en la actualidad había bajado, les dije, no nos habíamos percatado que estos años había estado bajando el Fondo de Estabilización Fiscal, está en 5.000 millones de dólares, aproximadamente 17, 18 mil millones de soles. Lo que se va a usar es 16.000 millones, el 85% de ese fondo, para todo este paquete de reactivación que incluye, como vimos, lo dije en la parte de teoría económica, el gasto fiscal, el gasto público que va a realizar el Estado y estas medidas tributarias que lo que hacen es reducir el ingreso del Estado,
¿no es cierto? El Estado, el único ingreso que tiene el Estado para hacer sus obras públicas y pagar todas las planillas de policías, médicos y profesores es los impuestos. Entonces, si deja de recibir impuestos, tiene menos ingresos. Todo eso va a estar incluido dentro de estos 16.000 millones. Mientras, la otra pata de la política, que es el BCR, ha anunciado la reducción de la tasa de interés de referencia de 1,25, perdón, a 1,25, que estaba en 2,5 hace poco. La flexibilización de los requerimientos de encaje, que es lo que les dije, la baja de encaje permite que la banca tenga más liquidez, y la creación de operaciones de reporte de nueva cartera crediticia con garantía estatal para que los bancos puedan otorgar más crédito. En ese sentido, se ha creado, por ejemplo, el programa Reactiva Perú, que va a inyectar a la economía 30.000 millones a través de créditos. Hoy día salió el decreto legislativo, si va a garantizar el 100% de la deuda, ahora creo que en el decreto ha salido que se va a garantizar solamente el 85%, me parece. Posibles escenarios futuros. Tenemos varios retos, como se podría llamar, ¿no? O posibles situaciones. Una crisis global y mecanismos de transmisión financieros, comerciales y de presión del tipo de cambio, que sería una cosa muy complicada para nosotros, si es que esta crisis sanitaria, luego que se ha convertido en una crisis real de la economía, pasa a ser una crisis financiera, sí los impactos van a ser mucho más rápidos y mucho más profundos, ¿no? Evolución del efecto diferencial a favor del sector de consumo básico y en contra de servicios no esenciales. De hecho, va a haber una recomposición en el tipo de consumo que estamos realizando de aquí a varios meses, y puede que esto quede incluso de manera constante, cambios. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, una conferencia digital, es algo transitorio, pero si funciona muy bien, es posible que se quede como algo permanente, ¿no? Cambios así en tipo de consumos, en tipo de actitudes, de cosas de la gente, ¿no? Riesgo de continuidad de cadena logística, red de distribución y disponibilidad de insumos críticos. Estamos ante un reto ahí. Por suerte, como les dije, el Estado está abordando muy bien el tema, que es esto que continúa además, corte de la cadena de pagos, fragilidad financiera, deja de los ingresos. Un tema de seguridad alimentaria que debemos ir preveyendo en la población. Esto, en la medida que continúe y que el desempleo aumente, va a impactar a la primera línea, que es el sector informal. Toda la gente informal que ahora está trabajando todavía en los mercados, ¿no es cierto? Pero que si esto se corta, si ya les impiden seguir haciendo su actividad, hay que ver un mecanismo a través del cual se pueda ver en qué condiciones tienen que consumir, ¿no? Reparto de alimentos, en fin. Hay un debate sobre el tema, si de entregar dinero o entregar alimentos, ¿no? Luego, redes de protección social concentradas en las zonas rurales y zonas pobres de la ciudad. Esto es la primera línea que hay que ver, ¿no? ¿Cuáles son los sectores ganadores y los sectores que pierden en esta crisis actualmente, hasta el momento, en estos meses, ¿no es cierto? Los sectores que han perdido fuertemente es la industria no primaria, ¿no? Industria de productos elaborados, sofisticados, no muy sofisticados, juguetes, no sé, cosas así, ¿no? La hostelería, el turismo y entretenimiento se ha parado. Estaba leyendo que el sector de cines ha perdido 16 millones, no recuerdo si era diario o mensual, pero ha perdido una cifra increíble, ¿no? Los hoteles, los restaurantes. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, parado. El transporte interprovincial en Perú está parado. El transporte aéreo, transporte marítimo, en la medida de que los flujos de comercio internacional comiencen a pararse, también se va a ver muy afectado. La educación presencial, las universidades, por ejemplo, que no han estado preparadas, están en graves problemas en la actualidad. En la Universidad de Piura ya estamos dando clases, por ejemplo, de manera digital, utilizando esta plataforma, justamente Zoom, para el diálogo, y una plataforma de Moodle, a través de UDEC virtual, para las evaluaciones, ¿no? Construcción está parado, y algunos servicios financieros que van a comenzar a parar, ¿no? Los sectores que ganan son los sectores primarios,
los sectores alimentarios sobre todo, el sector salud, los que producen servicios y bienes para salud, telecomunicaciones. Me contaba mi hija que trabaja en Telefónica en España que está subiendo las acciones de Telefónica, ¿no? También el sector digital, estaba en Zoom, esta plataforma en la que estamos ahora interactuando, ha duplicado su valor en bolsa, ¿no? En estas semanas. Muy bien, entonces esto es un poco lo que quería comentarles para iniciar un diálogo. Sergio, no sé si... ¿Estás ahí, Sergio? Sí, Guillermo, acá está. Perfecto. Entonces, esto es un poco lo que quería comentarles.